La medicina tradicional para nosotros los wayú ha sido de total importancia, ya que de esta manera nosotros nos acudimos a curar diferentes enfermedades. Ha sido uno de los legados de nuestros ancestros y nosotros acudimos a los sabedores ancestrales para que nos den esas tomas, esas medicinas para curar. En este tiempo de pandemia hemos afrontado el COVID-19 a través de la utilización de medicinas tradicionales como el aroca, la marúa, el samut tapay. Bueno, hoy le voy a mostrar cómo se preparan algunas medicinas tradicionales que se hierven. La terapia de agua resulta ser muy difundido entre nosotros los wayú. Aquí vamos a preparar esta medicina tradicional, lo llamamos cachi. En la lengua occidental se llama abre camino. Esta vaporización sirve para que un enfermo pueda curar los malestares producidos por la gripa, los catarros y las flemas. Acá les mostramos algunas de las medicinas tradicionales wayú. Acá podemos observar que está la marúa, la vija, que se utiliza para armonizar, desinfectar y hacerse baño en caso de malestares, de gripa. Este es el malambo, que es la aroca, que se utiliza en caso de diarrea, dolores estomacales. Muchas de estas medicinas tradicionales, a diferencia de otras, no se cocinan, solo que pues se rayan un poco, se humedecen y de ahí se trae la sustancia que la persona necesita pues, consumir para el tratamiento. Acá también tenemos una planta medicinal que se utiliza para las heridas y en caso de que las personas tengan ardor estomacal o caso de gastritis o úlcera, también lo puede consumir. Esto es una piedra que es extraída desde el fondo de la tierra, yolujapi le dicen. Eso lo utilizan para hacerse baño, para ahuyentar los malos espíritus. Entonces, en este caso de la pandemia lo estamos utilizando para ahuyentar el espíritu del COVID-19 que no vaya a llegar a nuestras comunidades. Medicinas con las que contamos y el café que no puede faltar porque se supone que cada una de estas plantas medicinales se compone desde la parte espiritual. Entonces nosotros siempre tratamos de hacer de que el café haga complemento en las armonizaciones que pues solicitamos a los ancestros, a los aseyus, para que cada una de estas medicinas tradicionales sean, pues de pronto reciban ese beneficio espiritual también, que lo necesitamos mucho para que el efecto sea pues mucho mejor.